Hola, hoy día queríamos hablar acerca de la decisión que ha tomado Capriles allá en Venezuela de aceptar la candidatura como diputado para las próximas elecciones que va a organizar el gobierno de Maduro. Como ustedes saben, Capriles ha sido un luchador muy grande en contra de Maduro en Venezuela, en las elecciones que hubieron precisamente cuando murió Chávez. Capriles fue ganador en el 2013 y Maduro le robó descaradamente la elección. Yo estuve en Venezuela en esos años. Yo pude ver cómo la gente lo quería a Capriles. Él llegaba corriendo porque siempre físicamente se ha mantenido muy bien. Corre en bicicleta y hace mucho ejercicio. Y claro, en esos tiempos estaba más joven, no sé cómo estará ahora, pero él entraba corriendo a los pueblos. Y detrás de él todo una multitud corriendo. ¿Cómo se sentía la alegría de la gente que querían cambiar de régimen? Al morir Chávez, la gente quería salir por fin de esa revolución bonita, entre paréntesis, que nunca fue bonita, que fue un desastre para Venezuela. Y la gente lo quería mucho y llenaban las calles, se llenaban las calles de gente, no se podía caminar, la gente se subía a los postes, a los carros a escucharlo. Y él tenía mucha fuerza, mucha valentía para hablar contra el régimen chavista, que en esos tiempos estaban ya cambiando de cabeza, porque después de morir Chávez, ya Maduro se adueñó de la presidencia prácticamente. Pero todo esto fue arreglado, porque como muchos saben, seguramente en Venezuela, y muchos venezolanos saben que los cubanos en realidad no querían a Chávez, ellos querían a Maduro. Y entonces ellos vieron la forma de meterle ese cáncer a Chávez. Señores, señores, esto no es un invento. Esto se habló mucho en Venezuela, por supuesto. Se hablaba por lo bajo porque no hay libertad de expresión, pero todo el mundo decía que los cubanos han matado a Chávez. Chávez le encantaba ir a Cuba, se iba los fines de semana a pasar ahí bien y de pronto era un hombre joven. Tenía Chávez, creo que 50, 52, no me acuerdo bien su edad, pero era joven, estaba sano. Y iba y venía a Cuba, iba en helicóptero, nadie sabía cuándo, pero siempre Chávez iba y venía a Cuba, de Caracas a La Habana, ida y venida, a comer, a pasarla bien, a las playas seguramente, a divertirse tal vez con mujeres, quién sabe, porque era un hombre soltero, como estaba Chávez en esos tiempos, y buscaba diversión y buena vida, porque tenía mucho dinero en Venezuela, tenía todo, y ir a la isla seguramente era su tiempo de relajación, pero de pronto cayó enfermo. Y precisamente los cubanos, en esos hospitales que tienen allá, le descubrieron que tenía cáncer. Señores, fue un cáncer que lo mató instantáneamente. Sí, podemos decir instantánea, porque no duró creo que ni un par de años después que lo descubrieron el cáncer, siendo una persona joven. Y nunca se supo en realidad exactamente dónde era el cáncer, qué tipo de tratamiento le dieron, nada, porque él confiaba ciegamente en los cubanos. Lula da Silva lo invitó a Brasil, a Chávez en esos tiempos, para que vaya a verse por médicos brasileños y no. Chávez confiaba ciegamente en esos doctores cubanos. Y lo que se dice, señores, es que esos doctores cubanos le pusieron algo a Chávez para que se muera lentamente. Y tal vez ni siquiera era cáncer lo que tenía. Son venenos que usan. Aquí estamos también entrando en lo internacional. Lo que hace Putin, por ejemplo, en Rusia. Él envenena a sus víctimas. Y sus víctimas se mueren poco a poco. Algunos venenos son más poderosos que otros y los mata instantáneamente. Otros venenos son poco a poco y sus víctimas mueren que de infarto cardíaco o de algo. El cuerpo reacciona a ese veneno. Como le digo, hay venenos que matan poco a poco y otros venenos que lo matan instantáneamente a la persona. Y esos venenos
son espectacularmente delicados y solamente científicos rusos y científicos europeos, americanos saben de esos venenos, pero Putin los utiliza contra sus adversarios. En el extranjero han muerto montones de gente de la oposición de Rusia envenenada. Entonces, ¿por qué, señores, vamos a pensar que los cubanos no han envenenado a Chávez con ese apoyo que tienen del régimen de Putin? Las relaciones que mantiene Putin con los otros dictadores en Latinoamérica y en el mundo son relaciones muy pegadas. Putin necesita a esos dictadores y esos dictadores necesitan a Putin, que es poderoso, tiene potencia militar y potencia económica. Entonces, señores, los cubanos mataron a Chávez. ¿Por qué? Ahí viene el por qué. Porque Chávez tenía esas ganas de ser el héroe de Latinoamérica, el nuevo libertador. Y como Fidel Castro había muerto, Chávez quería tomar el lugar de Fidel Castro, como el nuevo dictador aguerrido que lucha contra los imperios en Latinoamérica. Y a los cubanos no les gustó eso. Y preferían a Maduro, que era un tipo que estudió y estuvo de muy joven en Cuba, en las escuelas revolucionarias. Hay fotos y archivos acerca de eso. Cuando Maduro tenía 12, 13, 14 años, estuvo en Cuba estudiando. Le lavaron el cerebro ahí y todo. Entonces, Maduro era uno de su grupo de ellos, de los cubanos. Y ellos querían tener a Maduro como presidente. Entonces, hicieron lo posible y lograron su objetivo, eliminar a Chávez y poner a Maduro para que se mantengan en el poder, por siempre y para siempre, y como sea. Entonces, ¿por qué Capriles quiere meterse a estas elecciones sabiendo que seguramente hasta va a perder? ¿Por qué Maduro va a dejar ganar a Capriles? Sí, podríamos preguntarnos por esto también el gobierno de Maduro se preguntará. ¿Qué quiere Capriles en mi gobierno?, dirá Maduro. ¿Se está volviendo también corrupto como ellos? ¿También querrá agarrar dinero como lo agarran la gente que está en el gobierno de Maduro? Dinero, terrenos, poder. ¿O quiere Capriles infiltrarse en el gobierno de Maduro para de adentro derrotarlo? Lo mismo piensa la oposición. ¿Qué es lo que quiere Capriles? ¿Quiere infiltrarse, ser uno de la oposición infiltrado en el gobierno de Maduro? ¿O quiere ser un chavista del gobierno de Maduro infiltrado en la oposición venezolana? Entonces, Corina Machado, que es la líder de la oposición en Venezuela, no está de acuerdo, le ha quitado todo el apoyo a Capriles. La oposición de Venezuela no está de acuerdo con que él participe porque tienen esas preguntas, esas dudas. Y todo el mundo también tenemos esas preguntas. ¿Qué va a hacer Capriles metido en el Congreso madurista? Ahora, en una entrevista que Capriles dio a un medio informativo europeo, dice que él se va a presentar para luchar para ser diputado, en las próximas elecciones que va a organizar Maduro, porque quiere hacer algo diferente a lo que la oposición ha estado haciendo. La oposición siempre se abstiene y esa abstención no ha servido de nada porque Maduro sigue ahí. ¿De qué sirve decirle a la gente no vayas a votar, olvídate, somos de la oposición, nos abstenemos? Si Maduro siempre gana, de todas maneras gana. Entonces Capriles dice que él quiere hacer algo diferente. Quiere lanzarse como diputado. Por supuesto, la gente lo quiere mucho a Capriles en Venezuela, lo recuerda mucho. Pero hay ese temor, que no se sabe si va a ser un infiltrado de la oposición en el gobierno de Maduro o un infiltrado chavista en la oposición. No. Muchos dicen que
Capriles haciendo esto es un traidor a la oposición, pero él tiene razón en parte, porque absteniéndose y diciéndole a la gente no vayas a votar, le dan todo en bandeja a Maduro para que él siga haciendo lo que le da la gana. Entonces, Capriles es muy inteligente y tal vez tenga razón o no, se va a lanzar como diputado para ganar, Dios mediante, un sitio dentro del legislativo chavista. Y desde ahí adentro va a pelear por la oposición, él dice, ¿no? Va a pelear por la gente que lo apoyó para ganar ese asiento en las legislativas de Maduro. ¿Por qué? También porque vienen otras elecciones que Maduro está haciendo. Quiere hacer una nueva constitución. Y todos dicen que en esa nueva constitución Maduro va a quitar completamente las elecciones. O las va a hacer cada 10 años o cada 15 años o cuando a él le dé la gana, así como lo hacen los cubanos. Así que les va a decir a los venezolanos en esta nueva constitución que ya se olviden de las elecciones, que ya tienen presidente de por vida, él, por supuesto, y que no va a haber tal vez ni gobernadores ni nada, y todo va a ser por dedo tal vez, así como en Cuba, que ellos dicen tú vas a ser el gobernador de allá, el gobernador de aquí, tú vas a ser el alcalde de aquí, de acá, nomás por dedo, y hacen unas elecciones de vez en cuando y ganan con el 99% de los votos. Nadie vota, pero ellos ganan con el 99%. Y el 1% fue un error, ¿no? Y sin embargo, a nivel internacional, vergonzosamente muchos países, como México, por ejemplo, apoya el gobierno de Cuba y de Venezuela. Señores, una tristeza grande, pero ese es otro tema. Entonces, señores, Capriles se va a lanzar como diputado en las próximas elecciones que está organizando Maduro. Como se sabe, Capriles es un hombre muy inteligente y mucha gente lo quiere y lo recuerda y lo respeta de hace muchos años. Precisamente él dice que en las elecciones pasadas, donde la oposición sí votó, él se abstuvo de hacer declaraciones y de salir en público para no opacar a Corina y al presidente interino, que en este momento no me acuerdo su nombre, un señor mayor, que ahora está asilado en España. Corina Machado en la actualidad está escondida en Venezuela en algún lugar. Ni su propia hija sabe dónde está Corina. Tienen miedo. Maduro sigue con la misma represión. Hay miedo de hablar en Venezuela, miedo de decir algo en contra del gobierno. Todo sigue igual de cuando yo me fui de Venezuela en el 2013, cuando estaba Capriles precisamente de candidato. Todo el mundo sabía que Capriles iba a ganar, todo el mundo votó por Capriles. Creo que Capriles ganó con el 80-90%, pero esa noche, después del día de las elecciones, salió a la medianoche. Ni siquiera habían tenido los resultados de las ciudades pequeñas, de los pueblos o del extranjero, nada. Nomás salió la rectora del electoral que estaba ahí, no me acuerdo su nombre tampoco, una señora que ya es millonaria y vive allá en Pakistán o en Turquía, con todos los millones que el Maduro le dio para que ella le dé el título de presidente. Sí, esa noche salió a la medianoche. Sí, Maduro es el nuevo presidente después de las elecciones. Aquí está su título, un documento que le dio y le puso la banda presidencial y ya. Entonces al otro día de las elecciones amanecimos con Maduro electo presidente. Eso fue en el 2013. Y yo, señores, yo había jurado, yo mismo, que si Maduro ganaba las elecciones, yo me iba de Venezuela. Y así hice, señores. Esa misma noche, a la medianoche que Maduro salió proclamado presidente, yo esa misma noche me amanecí haciendo mis maletas, juntando las cosas que iba a vender, porque yo tenía un negocio en Venezuela, un negocio pequeño.
porque era lo único que se podía hacer en Venezuela en el 2012, 2010, 2012. Vender. Yo tenía un negocio de ventas, pero la inflación se estaba comiendo todos los sueldos porque la inflación nadie la paraba. Y señores, a los 3 días ya yo estaba saliendo de Venezuela. Y gracias a Dios, señores, porque a los cuarto, quinto día, la inflación era tremenda, que si yo no hubiera salido en esos 3 días, no hubiera podido ni siquiera comprar un pasaje de aéreo, porque cuando fui yo a comprar el pasaje aéreo ya costaba como 10 veces más de hacía 2 semanas que yo había preguntado el precio por la inflación. Y gracias a Dios que yo me pude ir a los 3 días después que ganó Maduro, porque yo estaba en el extranjero, que el bolívar, la moneda venezolana, se cayó completamente y el dólar se disparó con una hiperinflación que hasta ahora siguen teniendo los venezolanos, que la moneda venezolana no sirve para nada, simplemente para hacer muñequitos o hacer cosas que la gente vende en el extranjero. Hay muchos venezolanos que sacan dinero de su país y hacen muñecos de papel con eso y los venden y la gente los compra como un recuerdo raro ahí, ¿no? Para eso sirve la moneda venezolana en la actualidad y seguirá así, como también en Cuba pasa lo mismo. Ya en Venezuela tienen 20 años o más con esto. Cuba tiene 70 años y gobiernos extranjeros apoyan estos gobiernos. Es increíble, señores, que un grupito de personas se apodere de un país completamente y destruyan el país, vuelven todo un caos y ellos gobiernan sobre el caos, porque ellos, los socialistas izquierdistas en Latinoamérica, por intermedio del grupo de Sao Paulo, que es un fórum que ellos crearon, precisamente fue creado por Chávez, Lula da Silva y Fidel Castro, para poder ayudar y apoyar económicamente y asesorar a los partidos de izquierdas para que tomen el poder en Latinoamérica y se apoderen del poder y nunca se vayan. Pasó en Nicaragua, ya Cuba hace muchos años, Venezuela, está en eso Bolivia también, y los izquierdistas donde vayan, siempre eso es lo que ellos quieren, hacer una nueva constitución para ellos quedarse en el poder por siempre. Claro, tienen que comenzar a regalarle dinero a la gente. Está pasando en México, señores y señores, triste decirlo, pero el partido Morena con AMLO comenzó esto, regalándole dinero a la gente, y la gente por medio de ese dinerito que ellos necesitan, apoyan al gobierno y siguen votando por los mismos. Lo único que hacen en México es cambiar la cara de la persona, pero es el mismo partido. Es dictatorial, partido dictatorial, que ahora en México es Morena. Entonces, señores, esto está pasando en toda Latinoamérica. El peligro de las izquierdas dictatoriales se viene también para Perú próximamente, en las próximas elecciones del 2026. Los políticos en Perú, los políticos de derecha se están durmiendo y los políticos de izquierda están buscando cómo llegar a la presidencia con apoyo del Foro de Sao Paulo y con mucho dinero de China, Rusia, porque ellos son los que hacen los negocios después con ellos, como hacen los rusos con Venezuela, que se llevan el oro y el diamante en aviones privados. El Putin hace eso de Venezuela. Claro, y con eso le apoyo militar, ¿no? Y señores, Capriles se va a meter en el centro de esa corrupción, de esa podredumbre. Todos los que queremos a Capriles, porque yo le tengo mucho aprecio a Capriles, esos años que yo estuve allá, yo estaba para votar también, porque yo me hice ciudadano venezolano, pero no quise, mi sitio de votación era en Caracas, yo no quise ir a votar en Caracas, yo estaba en un pueblo en Venezuela, pero yo hubiera votado por Capriles, pero yo tenía muchas dudas, a Capriles lo iban a dejar a ganar. Y fue así, señores. La izquierda chavista no dejó ganar a Capriles en esos tiempos, Maduro se agarró del poder y hasta ahora están durando. Ya estamos 2025, ¿cuántos años? Desde el 2000 que entró Chávez, casi 25 años, señores, el chavismo dominando Venezuela. Y ahora Capriles tiene la idea de hacer algo diferente.
de no abstenerse, de ir a votar. Al menos él se va a lanzar como diputado y si gana, entrar en el grupo legislativo del chavismo y a ver qué pasa. Es una nueva estrategia, no sabemos, o si Capriles se ha vuelto chavista, tampoco sabemos. Yo creo que Capriles es un hombre bueno, no creo que sea un hombre que solamente busca poder y dinero, como muchos piensan, o que sea un traidor. Está buscando hacer algo diferente. No se sabe, señores, en realidad lo que va a pasar. Pero esta es la noticia: Capriles se lanza para diputado en Venezuela y veremos lo que pasa. Veremos si hay gente que lo apoya o no a Capriles en su nueva aventura en Venezuela, señores y señores. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Si te gustó el video, por favor, suscríbete, compártalo y dame un me gusta. Y si puedes dejar un comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, bendiciones.